repercusión de lo que pasó el fin de semana en Tucumán. Yo hablé con varios de los que estuvieron ahí con Massa y había entusiasmo. O sea, claramente los gobernadores pueden conseguir mucho más votos de los que habían conseguido. Hay muchas historias. Todos pensaban que lo que había que hacer era levantar a Milei para acercarse para bajarla a Bullrich. No sabían que era al revés. Con lo cual, ahora que tienen una encuesta de verdad, que es la PASO, van a tener otras posibilidades. Había mucho entusiasmo de parte de todos, de los gobernadores, del mismo Massa, respecto a lo que había pasado ahí. Ahí estaba todo el peronismo, ¿no? Ahí estaba la CGT, ahí estaba la CTA, estaban todos los gobernadores. ¿Ya estamos en comunicación? Ya estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenos días, Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto, ¿cómo andan? Bien, bueno, acá estamos con Roberto Caballero, Nico Lantos, Edgardo Moca, Ari Lijalat, y estábamos hablando del fin de semana y de Tucumán, y me gustaría conocer tu reflexión de qué pasó ahí y qué tan importante fue. No, muy importante. Me parece que a nivel simbólico importante. Nosotros, la historia de esto es que teníamos una reunión de Liga de Gobernadores programada hace mucho tiempo para el viernes, acá en el CFI, bueno, ya en Capital, en el CFI, donde nos reunimos habitualmente. Y bueno, un día estaba en una reunión con Sergio, también estaba Juan Mansur, que iban a hacer en el norte, en Tucumán, una reunión de los gobernadores del norte grande. Entonces coincidían más o menos las fechas y decidimos juntar una cosa con la otra. Así que nos trasladamos el mismo viernes con varios gobernadores, también de la Liga, digamos, no del norte, y junto con la reunión que estaba programada, que incluyó reunión con empresarios, pero terminó siendo un viaje y una reunión donde participaron también CGT, CTA, bueno, movimientos sociales, y los gobernadores, diputados y diputadas, senadores. Es decir, que fue una reunión muy importante de Unión por la Patria, que además finalizó con el acto ese en el hipódromo, donde Sergio hizo un discurso muy bueno, que viene a no solo por lo simbólico, sino también por los compromisos que tomó con los diferentes sectores, por relanzar de alguna manera la campaña de cara al 22 de octubre, charlando también entre los gobernadores, los dirigentes de la organización y de la articulación de las distintas campañas provinciales con la nacional. Así que bueno, muy bueno en lo operativo, en lo simbólico, y también en términos de líneas de campaña, porque Sergio habló sector por sector de determinados compromisos del gobierno, que me parece que también es tomar nota de lo que ocurrió en las PASO en agosto, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando yo leo que los gobernadores dicen que pueden conseguir 1 millón más de votos? ¿Por qué? No, me parece que bueno, que había provincias donde coincidieron las PASO para las candidaturas nacionales con las candidaturas provinciales, el caso nuestro, que no desdoblamos, por ejemplo, y entonces esas PASO también eran una elección que tenía mucho volumen en la provincia, y entonces la campaña provincial coincidió con la campaña nacional, y en las primarias, bueno, hubo una movilización importante acá en provincia de Buenos Aires, articulación con los intendentes, que también se eligieron ya en primarias, ¿no? Pero se eligieron los candidatos a intendente de cada distrito, o sea, mucho en juego al mismo tiempo. Entonces un esfuerzo grande de cara a las PASO, también tomando en cuenta que las PASO del 21, también en provincia de Buenos Aires, se demoró de cara a la general recién, lo que es la articulación más fuerte de la campaña, mientras en provincias donde ya se había elegido gobernador, creo que las PASO tenían menos relevancia real, digamos. Pero como resultado, bueno, se vio lo que se vio. Creo yo que más allá de los análisis de la motivación de los votantes, de lo que ocurrió con Milei, más allá de todo eso, creo que a nivel nacional hubo un
fallo generalizado en las encuestas. Nadie vio venir dos cosas que creo que son las más relevantes. Por un lado, la inmensa sorpresa y significación que tuvo la derrota de Larreta, que hace un año era casi número puesto como próximo presidente, ¿no? Y terminó sacando un 11%. O sea que cuando uno mira las novedades o las sorpresas, por decir así, se veía ya venir que Bullrich le iba a ganar la interna a Larreta, pero no con esa diferencia, ¿no? No con esa diferencia. Y después, bueno, cambiemos Juntos por el Cambio, como se llame, por las luchas intestinas, ¿no?, que mostraron durante esa interna. La verdad que terminó con muy pocas posibilidades, porque a nivel candidatos, bueno, Sergio y Unión por la Patria, unificando las dos candidaturas, que sí son compatibles y que se ha expresado así, y bueno, Sergio termina con un resultado que lo pone tremendamente competitivo de cara a la general. Así que bueno, creo que la novedad es que se pinchó y se desestructuró mucho Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Axel, caballero, a ver, hay una especie de convicción que sobrevoló ahí, como que la elección es ganable. ¿En qué se basan para tener esta idea o este optimismo hoy? Sí, yo lo comentaba el otro día, que circuló mucho, que me parece que lo que ocurrió en las urnas de las PASO es para prestarle mucha atención, y creo que nos interpela a la dirigencia política en general, y creo que hay que hacer un esfuerzo de clarificar más nuestras propuestas. Yo lo vi a Sergio enfocado en eso, sector por sector, y cuál es el debate en términos políticos y en términos de futuro, ¿no? Me parece que ahí la derecha, ya sea en la expresión de Milei o de Bullrich, logró captar un descontento con la situación actual, sobre todo Milei, y poner ahí diferentes presuntas soluciones. En el caso de Bullrich, absolutamente incomprensible, así que fue sustituida por un nuevo, digamos, candidato a presidente o parecido, que es Fundación Mediterránea y Melconian, tratando de explicar qué piensan hacer, que era muy difícil de comprender. Y en el caso de Milei, con una serie de latiguillos, una serie de propuestas que creo que los propios votantes de Milei hasta ahora no se habían tomado el trabajo de entender a qué se refería con vouchers, a qué, digamos, palabras nuevas, o mismo dolarización, qué quería decir en términos del futuro de la sociedad en su conjunto, pero también de la vida cotidiana de cada uno. Entonces creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de traducción de esas propuestas de Milei, que son de imposible cumplimiento, y que los que lo dicen son los propios economistas de ese espacio, incluso del otro. Es decir, la derecha hoy lo que nos muestra son, en algunos casos, presuntas novedades, que son las recetas más antiguas que uno puede imaginar, y además fracasadas. Me parece que, sin ser despectivo, hay que hacer un esfuerzo de traducción para que se entienda que el voucher es un arancel, ya no a la universidad, no es la privatización solo de la universidad, sino de la escuela secundaria, de la escuela primaria, del jardín de infantes, va a ser arancelado en esa propuesta, que después dijeron que se puede aplicar en el segundo gobierno. O sea que creo que estamos hoy con un poco más de profundidad y seriedad discutiendo cuáles son las propuestas de la derecha, y se va cayendo una a una las presuntas genialidades que tenía, los milagros que ofrecían. Y después, del lado de Unión por la Patria, ser más claros y contundentes con qué tenemos para ofrecer, cuál es el programa del próximo gobierno. Y eso nos pone, llamarlo competitivo, no, yo creo que la gran discusión es entre esas dos familias de propuestas, la que tienen que ver con entregar la soberanía. Ahora se vio con el caso Malvinas, la de reflotar discusiones con respecto a lo que fue la dictadura, bueno, ver a candidatos de hoy con posibilidades de gobernar, enfrentarse con Estela Carlotto, ¿no? Y bueno, cosas de esa índole. Y después, en el terreno económico, lo que están proponiendo, que es imposible, inviable, casi incomprensible, porque
también lo de la dolarización terminó cuestionado por todos los economistas de Milei, que bueno, que eso no era así, que no iba a poder ser, que era para más adelante también. Por eso yo lo llamo los milagros, las recetas de médico brujo. Yo creo que ante las dificultades presentes se les ocurrió venir con palabritas nuevas y disruptivas, pero que después de atrás de eso uno rasca un poquito y lo que aparece es verdaderamente una calamidad. Y nosotros estamos ante ese desafío de explicar bien qué es lo que proponemos nosotros, por qué no lo pudimos hacer hasta ahora cuando se trata de elementos que tienen que ver con precios o con salarios, y del otro lado develar y desenmascarar los desastres que está proponiendo la derecha, ¿no? Que son los mismos de siempre, que no tienen nada de novedad, más casta que Roque Fernández, que Carlos Rodríguez no se consigue, y esos son los economistas que mandó Milei cuando tuvo que tener una reunión seria con el Fondo Monetario, no una entrevista televisiva con periodistas complacientes, sino cuando tuvo que hablar con el Fondo Monetario, mandó a los economistas de Menem y Cavallo. Entonces, bueno, qué sé yo, creo que hay que despejar un poco la hojarasca de toda esta discusión y ver en concreto qué dicen que hay que hacer para solucionar los problemas reales que tenemos. Axel, durante todo el fin de semana las notas fueron sobre vos y sobre el fallo de Estados Unidos en contra de YPF. Algunos directamente dicen que es todo una pérdida de dinero, otros reconocen que Vaca Muerta va a cambiar la economía argentina, que va a generar un ingreso de dólares que puede terminar con la restricción externa, y a raíz de eso incluso se puede terminar, creo yo, con el gran problema inflacionario que tiene Argentina, pero hablan del cómo, de cómo se hizo. Y yo quería preguntarte si vos ahora, a la luz de este juicio, ¿has cambiado la mirada sobre eso o ratificás que estuvo bien hecha la expropiación? Mira, la expropiación que obviamente se trató de una recuperación de una empresa que estaba en vías de disolución y vaciamiento en manos de Repsol. O sea, lo que estaba ocurriendo desde la privatización de Repsol, que vale la pena, permitirme un pequeño asterisco para que después lo miren, creo que alguno de ustedes estuvo mirando ahí en un destape, el proceso de privatización de venta Repsol, sí, que justamente tuvo como protagonista a la Mediterránea, originalmente, con su jefe, que era Cavallo, que fue el economista que se le impuso a Menem después de que no pudiera enfocarse con la cuestión inflacionaria. Entonces termina, como ahora parecido, digamos, un plan económico llave en mano con el economista jefe de la Mediterránea. Eso ahora es Melconian, que ante los tropezones de Bullrich apareció sustituyéndola como candidato de Juntos por el Cambio, ¿no? El jefe de la Mediterránea. Pero después de que se va Cavallo, llega Roque Fernández, que era el presidente del Banco Central durante todo la primera etapa de la convertibilidad. En el 96 se va Cavallo y llega Roque Fernández de la mano de Carlos Rodríguez, que son los dos tipos que manda Milei a hablar con el Fondo Monetario. Y uno de los temas, yo veía una entrevista en Perfil, donde Carlos Rodríguez explicaba que se fue del viceministerio de Economía por la privatización de YPF, porque se la entregaron a Repsol, y que la propuesta hasta ahí era una privatización, digamos, atomizada, que se permitiera diferentes participantes, y le dieron el 99% a Repsol, sacándole también y forzando a las provincias a vender sus participaciones. O sea que todo tiene que ver con todo, son los mismos actores que nos llevaron a privatizar YPF y al desastre del vaciamiento de YPF. Eso, cuando se toma la decisión de recuperar YPF, se hace a través de una ley que se aplica, la ley de expropiaciones, después de haber declarado YPF, el control de YPF y la soberanía en términos de hidrocarburos como de utilidad pública, ¿no? Que es un procedimiento constitucional, la utilidad pública y la expropiación. Lo que se está discutiendo hoy es que en realidad habría que haber recuperado el 100% de YPF, pagándola en los términos del estatuto de la empresa, que es lo que trata de imponer ahora la jueza esta de Nueva York, de Wall Street, digamos, que es la sucesora del juez Griesa. O sea que voy a plantear 3 puntos. Punto 1, de nuevo los fondos buitres
y un fallo en ese juzgado de los fondos buitres en medio de una campaña electoral. De nuevo, creo que no se puede ser ingenuo con respecto a esto, con el momento en el que lo sacan, y bueno, es un fallo en primera instancia, es un disparate el fallo, un disparate, porque pone el estatuto de YPF, de una empresa privada, por encima de la Constitución, de la ley de expropiaciones, su procedimiento, y de lo que votó el Congreso, en el caso de YPF, que fue votado por radicales, por la coalición cívica, en su mayoría, que fue la recuperación de YPF, con 208 votos, me parece, de los 257, o sea, por amplísima mayoría, recuperar YPF de esta manera, que es aplicando una ley que tiene, que en realidad viene puesta en la Constitución Nacional, que es el derecho soberano de un país, de cuando tiene una necesidad vinculada a la utilidad pública, a la prioridad de recuperar la soberanía energética, bueno, puede recuperar el control de YPF. Eso es lo que se hizo, y está bien hecho. Después que un juez o una jueza en Wall Street de nuevo aplique una sentencia absolutamente disparatada, no pone en cuestión cómo se hizo, porque si fuera así, nada de lo que se haga para defender la soberanía es como que uno diga, ¿para qué vamos a luchar por las Malvinas y por la plena soberanía argentina en las Malvinas si después se impone por la fuerza una potencia extranjera? Entonces, ni peleemos porque en cualquier momento vaca muerta se la puede quedar no sé quién, como pasa con determinados yacimientos en el mundo. Entonces, porque existan estos poderes, que son intereses económicos, entonces nunca deberíamos renunciar a la soberanía nacional y hacer nada. Yo creo que no. Hay que defender la soberanía contra los buitres de afuera y los caranchos de adentro. El tema jurídico, esto, además de que no es tan firme, que ahora va a ir a segunda instancia, se va a apelar y luego va a llegar seguramente a la Corte Suprema, porque es una violación de soberanía peor que la que se hizo con la deuda externa. Y lo digo una y mil veces, que recuperar YPF era imperioso, que hacerlo según el estatuto de una empresa privada, si lo hubiéramos hecho en ese momento y pagado esa fortuna por YPF, en efectivo nos hubieran dicho, le están regalando la plata a no sé quiénes. O sea que lo que está en juego acá son 200 años de gas para la Argentina. Y eso, para hacerlo había que recuperar YPF, lo hizo el Congreso además, por amplia mayoría. Se propuso desde el Poder Ejecutivo, por supuesto. Así que, bueno, creo que son discusiones importantes porque muestran también lo que está en juego en esta campaña, ¿no? Los que van a entregar el patrimonio nacional, sin ni siquiera dar las discusiones, sin pelear por eso, sin enfrentar los intereses, como pasó con Macri cuando le pagó a los fondos buitres más de lo que le pedía. Pero que estén dispuestos a hacer estas cosas, que ahora quieran privatizar de nuevo YPF, que sean los mismos que ya la privatizaron y la fundieron, bueno, no hace... No significa que tengan razón, ni en los argumentos jurídicos, ni en la cuestión de fondo, que es el patrimonio nacional, que están dispuestos a entregar de nuevo. Así que yo creo que es importante discutirlo en la campaña. Por supuesto que se lanzaron a hacer campaña inmediatamente, y tampoco sorprende, por eso decía tres cosas. No sorprende un fallo buitre en medio de la campaña, no sorprende que nuestra oposición siempre esté a favor de los buitres y no de los intereses nacionales, no me sorprende. Melconian, por ejemplo, fue buitre, litigó contra la Argentina para obtener una ganancia por los títulos de deuda cuando se reestructuró la deuda en la época de Néstor, y obviamente una deuda contraída por ellos y después que los beneficia a ellos mismos. Entonces tampoco es sorpresa. Y en tercer lugar, no es sorpresa que todos ellos estén dispuestos a entregar de nuevo y a privatizar YPF, porque ya lo hicieron y fue ruinoso, fue un espanto. Y eso es lo que quieren hacer con YPF, con aerolíneas. Así Axel, que es importante discutirlo en la campaña. Axel, ¿cómo estás? Nicolás Antos te saluda. ¿Son los mismos buitres también a los que ahora Javier Milei está diciendo que va a ir a pedirle 60.000 millones de dólares para dolarizar la economía? Hasta ahora, el peor escenario que habíamos vivido en la Argentina era deberle esa cantidad de plata al Fondo Monetario Internacional. Si se la debiéramos a BlackRock y demás, sería incluso más grave, ¿no es cierto? Mira, es que son las dos cosas, porque Macri tomó 100.000 millones de dólares ahí cuando estaba el Messi de las finanzas, Caputo, que después se ve que parte de los dineros
se utilizaron para financiar a Revolución Federal, que son los que están involucrados en el atentado de Cristina. Por eso creo que está todo muy a la vista. Toman $100.000 millones, el endeudamiento más feroz que tuvo la historia argentina, que tiene una historia de endeudamiento tremendo, ¿no? Pero este fue el más feroz. En 2 años después le dejan de prestar. Entonces el Fondo Monetario, con una decisión política totalmente antiestatutaria del propio Fondo Monetario y por presión de Estados Unidos, confesa, de Trump, en un arreglo con Macri, donde participa Clever Carone, entonces van y le prestan el crédito más grande de la historia a la Argentina para que, según después el propio Macri reconoce, permitiera a los capitales que estuvieron especulando con esos primeros créditos de los primeros 2 años, la fase privada de los créditos, para que esos se vayan con las ganancias de la bicicleta financiera. O sea que el Fondo Monetario Internacional actuó como garante de los créditos especulativos de esos fondos de inversión durante la primera etapa de Macri. Toda esa es la historia del macrismo y nos deja el Fondo Monetario Internacional, que además de facilitar ese crédito, permite que sirva para la fuga y después viene con condicionamientos a la economía argentina. Vos hablabas recién de la inflación. Vos fíjate que la aceleración inflacionaria empieza en el gobierno de Macri desde que se aplican los planes económicos del Fondo Monetario. Porque el plan económico del Fondo Monetario, y esto es muy fácil, creo yo, de comprender cuando se explica de manera sencilla, el plan que impone el Fondo Monetario Internacional es siempre devaluar por arriba de la inflación. Yo sostengo, y muchos sostenemos, creo que a Roberto lo oí decir algo de este tipo, ¿no? Que mucho del proceso inflacionario de la Argentina, por su carácter de economía bimonetaria, tiene que ver con la devaluación del dólar oficial, que fija los precios de los productos importados y los precios de exportación, que es el grueso digamos, del vínculo con el sector externo. Y es el tipo de cambio oficial. O sea que devaluar el tipo de cambio oficial es inflacionario. Y si uno devalúa siempre por arriba de la inflación, lo que tiene es un proceso inflacionario que se espiraliza. O sea que desde que se aplica el plan del fondo en materia cambiaria, hay una aceleración de la inflación, incluso con Macri. Y luego continúa. O sea que la verdad que hay que ir a discutir ese programa. El Fondo Monetario impone ese programa. En estos tiempos, cuando venía el vencimiento previo a las PASO, decidió no hacer el desembolso, o sea que en otras épocas, cuando el fondo no hacía su desembolso y venía un vencimiento, entonces se llamaba a esto bajar la palanca a la economía argentina. Se hizo en el 89, ocurrió en el 2001. En el 89 lo cuenta muy bien Torre, ¿no? En su, creo que se llama Diario, sobre una temporada en el 5º piso, que cuenta como el Fondo Monetario decidió no hacer el desembolso y eso desbarrancó el programa económico de Alfonsín y tuvo que entregar el gobierno antes de terminar. De la Rúa pasa de nuevo, con Cavallo de ministro, que el fondo no hace el desembolso y entonces se produce un default y entonces terminamos en el corralito, el corralón y la crisis más grande de la historia. Eso intenta hacer el Fondo Monetario de nuevo antes de agosto, antes de las elecciones de agosto. No hace el desembolso y en ese momento, bueno, Sergio Massa, ¿no? Como ministro consigue los fondos para evitar un default. Para evitar un default con el propio Fondo Monetario Internacional. Consigue los fondos de China, consigue los fondos de Qatar y de la CAF, que es un banco de desarrollo latinoamericano, y de esa manera se impide que haya un default en el vencimiento. Y luego el fondo hace el desembolso, pero impone una devaluación de 22%, quería imponer una de 100%, como la que quiere imponer Milei, diciendo esto, que dicen sus propios economistas que es imposible, es dolarizar a 700 pesos o algo así, que es una devaluación del oficial del 100%. Imagínense si esta devaluación del 20% que se produjo después de las PASO hubiera sido del 100%, el desarreglo que se hubiera producido en la economía argentina, ¿no? A esa devaluación contesta Massa con un programa
de compensación, bueno, con la suma fija, acá en la provincia de Buenos Aires lo aplicamos, con un incremento para jubilados, para asignación universal, con un programa de créditos, todas medidas compensatorias de esa devaluación que hubo. Y estabiliza el tipo de cambio oficial, lo cual baja el proceso especulativo y lo cual también permite una estabilización de los precios. O sea, que estamos en esa situación. Yo creo que el principal problema que tiene hoy la economía argentina tiene un responsable Macri, el macrismo, así que Larreta, Bullrich, Santilli, Grindetti, que trajeron al Fondo Monetario también, con la deuda más grande de la historia con el fondo, y la deuda más grande del fondo, el préstamo más grande del fondo para un país, y sus programas económicos que son ruinosos para la Argentina. Ese problema tenemos hoy. Axel, Edgardo Moca te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Edgardo? Muy bien. Quería desplazar un poquito el centro de la conversación a una noticia, digamos, que vos protagonizaste la semana pasada, con esta afirmación de que tenemos que componer y cantar nuevas canciones. Que, bueno, no voy a desarrollar esto porque lo desarrollaste vos. Quería ver si vos podías profundizar un poco esto que habías tirado, porque yo lo considero, y así lo hice público, un momento de viraje, de reflexión muy, muy interesante y muy productivo. Mira, el resultado de las PASO, por lo menos a parte importante de la dirigencia, a nosotros nos interpeló también, si bien uno podía remitir a situaciones que se venían produciendo durante los últimos tiempos, bueno, las mismas elecciones del 2021, actúan como una interpelación y un llamado al campo popular, a Unión por la Patria, a generar un vínculo, una confianza, a renovar de alguna manera también el modo de expresarnos y de lo que queremos decir, aún tratándose de nuestros principios generales, de nuestra doctrina en general, pero hay un sector de la sociedad que evidentemente nos está reclamando explicaciones más claras, propuestas más claras, soluciones contundentes a problemas que está teniendo. En ese sentido me parece que incluso el voto a sectores de la derecha, en lo económico, como es el caso de Milei, todos ellos, el otro día salió un respaldo muy fuerte de Cavallo, o sea, no tienen nada de nuevo, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, bueno, toda esta historia no tiene nada de nuevo, son viejísimas recetas, y nosotros que representamos lo que implica llegar a respetarle y a ampliarle los derechos a la mayoría, bueno, evidentemente estamos teniendo un problema para explicar esto, para conectarnos con esas necesidades y para ganar la confianza de que efectivamente lo vamos a hacer. Eso exige creatividad, pero no mentiras, sino que exige poder llegar a sectores que evidentemente no están viendo en nuestra fuerza política una respuesta directa a sus inquietudes y a sus problemáticas. Así que yo me refiero a que tenemos que hacer ese esfuerzo, que no se puede postergar, que hay que hacer ese esfuerzo. Y me parece que en ese sentido, bueno, veíamos las novedades en política vinculadas más bien a los libertarios, ¿no? Pero que cuando uno decía recién, rasca un poquito, lo que encuentra son las ideas más viejas, no tienen nada ayornado, por más que las palabritas sean nuevas, voucher, dolarización, que parece, mira, esa es la solución, la receta mágica para mejorar la educación, o para mejorar la salud, o para mejorar los problemas de inflación o de poder adquisitivo de los salarios. Pero cuando uno mira qué hay atrás, es volver a la convertibilidad, un desastre tremendo. Así que nosotros creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Termino leyéndote un tuit de Patricia Bullrich en donde dice que va a desterrar, lo dijo anoche, al peronismo y que le va a ganar varias provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, no van a tener dónde esconderse, y después te hago escuchar 30 segundos de algo que dijo, porque me pareció muy fuerte todo lo que dijo ayer Patricia Bullrich. ¿Lo podemos poner el video, por favor? Es ahora, es primero con Santa Fe, es después con Entre Ríos, es con el Chaco, es con Mendoza, es con la provincia de Buenos Aires, es con todo el país. Es ahora, es el momento.
una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país. Bueno, ahí está, destruir al kirchnerismo, Axel. Sí, ¿qué puedo decir? Me parece que volvieron a esa receta después de unos días, digamos, después de las PASO, donde acomodaron o intentaron acomodarse sin éxito a lo que ocurrió en términos electorales, y volvieron a ver si pueden explotar la beta del odio, de la violencia, de esos discursos que bueno, que estaban un poco después de las PASO, ¿no? Lo había la propia Patricia Bullrich, con dificultad, digamos, en sus expresiones, tratar de hablar de una visión más humana. No, creo que no encuentran, que no dan pie con bola. Entonces vuelven a esta idea de erradicar, liquidar, exterminar, bueno, tan grave desde el punto de vista político y democrático. Me parece que además, qué sé yo, están disputándose o pretenden estar disputando o tal vez fortaleciendo algún sector que puede ver en esos discursos de odio y antidemocráticos directamente, porque es así, puede ver ahí algo atractivo, pero me parece que más bien la discusión tiene que pasar en esta campaña. Bueno, acá en Provincia de Buenos Aires tenemos el contraste muy claro. A ver, ellos gobernaron 4 años y fue un verdadero desastre lo que hicieron a nivel nacional y provincial. Entonces, creo que aquí lo que estamos haciendo es fortalecer la salud, la educación. Vamos a transformaciones más profundas todavía, mejorando la calidad educativa, mejorando, integrando el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. En términos de seguridad también hemos hecho inversiones grandísimas. Obviamente, ni el marketing ni el blindaje mediático es lo que nosotros hacemos, sino trabajar y plantear una profunda transformación de respuestas que no andan bien, que reconocemos que no andan bien, y por más que en 4 años de pandemia hemos hecho inmensas inversiones, hay que seguir trabajando, y eso es lo que nos pide la sociedad en la provincia de Buenos Aires. No menos Estado, no erradicar a nadie, sino que les abramos las escuelas, que hagamos las rutas, que hagamos los caminos. Casi en el mismo orden hubo una nota de La Nación y una de Clarín anunciando que entre hoy y mañana el Partido Judicial va a decidir mandar a juicio oral a Cristina, a Máximo Kirchner, a Florencia Kirchner y a los dueños del Grupo Indalo. Es decir, otra vez un ataque muy fuerte a un medio de comunicación y mandar a juicio oral a Cristina y a sus hijos. Y lo están anunciando desde los medios. La persecución, la persecución contra Cristina, contra Maxi, contra los sectores de los medios de comunicación que no están subordinados directamente a esos poderes, es lo que han hecho durante el gobierno de Macri, antes del gobierno de Macri también, y eso desembocó en el acto de persecución y violencia más grande que vivimos en la historia democrática desde la recuperación de la democracia hasta acá, que es el intento de asesinato de Cristina. Forma parte todo de una misma familia, que yo sé que el día mismo donde conocimos ese intento de asesinato, donde por un milagro nos salió la bala, el que perpetró el atentado fue y disparó y la pistola funcionaba, o sea que realmente fue un milagro. Ese sí que fue un milagro, que no terminara en el asesinato de Cristina. Entonces, creo que estos discursos, ese funcionamiento del partido judicial, la cuestión mediática, es la receta de la que quieren apelar de cara al 22 de octubre, ¿no? Y creo que con más desesperación, porque también las urnas no le fueron lo que esperaban. Entonces, creo que van a tomar ese camino, lamentablemente, ¿no? Me pareció que ese rapto, que tal vez algún asesor le dijo, no, tenés que parecer más humana porque están diciendo, o el reemplazo de Bullrich por
por Melconian en la comunicación el no plan económico que tienen. Bueno, todo eso pensé que tal vez la desorientación después de agosto lo llevaba para otro lado, pero evidentemente están dispuestos a volver al mismo camino de persecución, de discursos violentos, bueno, lo de siempre, muy lamentable y muy repudiable. Yo creo que también eso es el resultado de que no solo no tienen propuestas, sino que cuando las expresan van al contrario de los problemas que tenemos. O sea, las propuestas de Bullrich y Milei, cuando aparecen, no solucionan ninguno de los problemas que efectivamente tenemos. Entonces, ante esa imposibilidad, y bueno, vuelven a esa trinchera desde la que se la pasan agrediendo. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por la comunicación, No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Bueno, invitamos hoy a Edgardo Moca y a Ari, y después surgió lo de la nota de Axel Kicillof, por las dos notas, a mi juicio muy importantes,